Aurelia se detiene en el umbral de la mansión Villa Amantea, su corazón latiendo con fuerza mientras la lluvia golpea su rostro. Sus ojos se encuentran con los del duque Octavio, a través del salón iluminado por velas, ese mismo hombre que una vez le susurró promesas en la oscuridad, y luego la desechó como a un guante roto. Ahora, años después, ella regresa con un propósito, sosteniendo la pequeña mano de Mateo, el niño que nadie sabe es el verdadero heredero de Montervalle. El duque palidece al reconocerla. Su copa de brandy se detiene a medio camino hacia sus labios. La duquesa Valentina observa la escena con ojos entrecerrados, percibiendo una antigua conexión que amenaza todo lo que ha construido. Aurelia avanza con determinación, sabiendo que esta vez no será silenciada ni olvidada. La lluvia golpeaba los cristales de la diligencia, mientras Aurelia Vega repasaba mentalmente sus credenciales. A sus 28 años, había educado a los hijos de 3 familias respetables, dominaba 4 idiomas, y poseía conocimientos de música y arte suficientes para pulir a cualquier heredero. Sin embargo, jamás había trabajado para un duque. El carruaje se detuvo frente a Villa Amantea, la residencia invernal del ducado de Montervalle. La imponente construcción de piedra gris se alzaba entre cipreses centenarios, con sus torres desafiando al cielo tormentoso. Señorita Vega, bienvenida, la recibió una mujer mayor de aspecto severo. Soy la señora Peralta, ama de llaves. Su excelencia la recibirá en la biblioteca después de que se instale. Aurelia siguió a la mujer por pasillos decorados con retratos de antepasados de mirada altiva. Su habitación, aunque modesta para los estándares de la mansión, resultaba lujosa comparada con sus anteriores alojamientos. La cena se sirve a las 8. El pequeño Damián la conocerá mañana, informó la señora Peralta antes de retirarse. Tras cambiarse el vestido de viaje por uno más apropiado, Aurelia fue conducida a la biblioteca. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre los estantes repletos de volúmenes encuadernados en piel. Señorita Vega, la voz profunda surgió desde un sillón de espaldas a la puerta. El duque Octavio de Montervalle se puso en pie. Era más joven de lo que Aurelia esperaba, apenas rozando los 35, con un porte aristocrático que contrastaba con cierta tensión en su mirada. Su cabello negro mostraba algunas canas prematuras en las sienes. Su excelencia, respondió ella con una reverencia perfectamente ejecutada. Las referencias de la familia Mendizábal son impecables. Confío en que mi hijo Damián reciba la misma dedicación. Por supuesto, señor. El duque caminó hacia la ventana, observando la tormenta. Montervalle no es lo que fue, señorita Vega. Las últimas cosechas han sido desastrosas, y nuestros acreedores presionan. Sin embargo, mi hijo debe recibir la educación que corresponde a su posición. Aurelia percibió algo inusual en aquella confesión. Los aristócratas rara vez admitían dificultades financieras ante el servicio. Comprendo, su excelencia. Le aseguro que el joven Damián recibirá la mejor formación posible. El duque asintió, estudiándola con intensidad. Tiene usted fama de discreta, además de competente. Ambas cualidades son igualmente valoradas en esta casa. La conversación terminó poco después. Durante la cena, servida en el comedor menor, Aurelia conoció a la servidumbre principal. La ausencia de la duquesa fue explicada con un escueto: se encuentra en la capital. Incapaz de conciliar el sueño por la tormenta, Aurelia decidió explorar la biblioteca para seleccionar libros apropiados para su alumno. La mansión dormía, y solo el ocasional relámpago iluminaba los pasillos. La biblioteca estaba en penumbra, pero una luz tenue se filtraba bajo la puerta. Aurelia dudó, pero finalmente giró el picaporte. El duque estaba sentado ante el escritorio, rodeado de documentos y con una botella de brandy medio vacía. Levantó la mirada, sorprendido. Discúlpeme, su excelencia, murmuró Aurelia, retrocediendo. No pretendía interrumpir. Entre, señorita Vega, respondió él con voz ligeramente pastosa. ¿También sufre de insomnio? La tormenta, señor. Pensé en buscar algún libro. Un relámpago iluminó la estancia, seguido por un trueno que hizo vibrar los cristales. Instintivamente, Aurelia se sobresaltó, dejando caer su candelabro. La oscuridad los envolvió. No se mueva, ordenó el duque. Aurelia percibió su proximidad antes de verlo. El aroma a brandy y sándalo inundó sus sentidos mientras él encendía otra vela. Por un instante, sus rostros quedaron a centímetros de distancia, iluminados por la llama vacilante.
Tiene usted unos ojos extraordinarios, señorita Vega, murmuró él, como el mar antes de una tormenta. El momento se extendió más allá de lo apropiado. Finalmente Aurelia retrocedió, recuperando la compostura. Si me disculpa, Su Excelencia, es tarde. El duque pareció despertar de un trance. Por supuesto. Buenas noches, señorita Vega. Mientras regresaba a su habitación, Aurelia sentía el corazón desbocado. Aquel encuentro nocturno había alterado algo fundamental entre ellos, creando una corriente invisible que presagiaba peligro. 3 semanas transcurrieron desde aquella noche tormentosa. Aurelia se había adaptado a la rutina de Villa Amantea, dedicando las mañanas a la educación del pequeño Damián, un niño de 6 años de carácter dulce pero introvertido. Las tardes las ocupaba preparando lecciones o leyendo en la biblioteca, que se había convertido en su refugio. Fue precisamente allí donde comenzó a encontrarse, casualmente, con el duque. Al principio eran coincidencias plausibles. Él buscaba un libro mientras ella ordenaba el material didáctico. Luego, las conversaciones se extendieron. Hablaban de literatura, filosofía, incluso política, temas raramente discutidos entre un noble y una empleada. Es refrescante conversar con alguien que piensa por sí misma, comentó Octavio una tarde, mientras debatían sobre las ideas de Rousseau. La mayoría de las personas de mi círculo repiten opiniones prestadas, quizás porque temen las consecuencias de expresar las propias. Su Excelencia, respondió Aurelia con una audacia que ella misma no se reconocía. El duque sonrió, acercándose imperceptiblemente. Cuando estamos solos, preferiría que me llamara Octavio. Aquello cruzaba una línea invisible. Aurelia lo sabía, como también sabía que debía rechazar tal familiaridad. Sin embargo, asintió. Los encuentros se volvieron deliberados, notas discretas indicando horarios, conversaciones que derivaban en confesiones, miradas sostenidas que comunicaban más que las palabras. Una noche de octubre, mientras estudiaban un antiguo atlas, sus manos se rozaron sobre el mapa de Italia. Ninguno se apartó. Esto es una locura, susurró Aurelia, aunque no retiró su mano. Lo sé, respondió él, entrelazando sus dedos con los de ella. El primer beso llegó una semana después, entre las sombras del pasillo que conducía a las habitaciones de servicio. Fue breve, inesperado, electrizante. Aurelia se apartó, turbada. No podemos, su esposa. Valentina y yo tenemos un matrimonio de conveniencia, interrumpió Octavio. Ella permanece en la capital por elección propia. Eso no cambia mi posición, ni la suya, pero las barreras fueron cayendo. La pasión contenida durante semanas encontró escape en rincones olvidados de la mansión. La antigua torre de vigilancia, el pabellón abandonado en el jardín, incluso la biblioteca durante las madrugadas. Aurelia libraba una batalla interna cada día. Su educación, sus principios, todo cuanto había sido, se enfrentaba a sentimientos que nunca había experimentado. Sabía que estaba sacrificando su reputación, su honor, quizá su futuro. Una institutriz involucrada con su empleador no tendría cabida en ninguna casa respetable si se descubría. Deberíamos detener esto, dijo una noche, mientras yacían sobre la alfombra persa de la biblioteca, sus cuerpos aún entrelazados. Octavio acarició su mejilla. ¿Es lo que realmente deseas? No, no lo era. Y esa verdad la aterrorizaba más que cualquier consecuencia. Diciembre trajo nieve, y la noticia de que la duquesa visitaría Villa Amantea para las festividades. Aurelia propuso regresar a su anterior posición temporalmente. No es necesario, aseguró Octavio. Valentina apenas presta atención a la servidumbre. La llegada de la duquesa transformó la atmósfera de la mansión. Valentina de Aldomar era hermosa de un modo frío y calculado, con modales impecables que mantenían a todos a distancia. Durante la cena de Nochebuena, mientras el pequeño Damián interpretaba villancicos al piano bajo la atenta mirada de Aurelia, la institutriz sintió los ojos de Valentina evaluándola. Ha hecho maravillas con nuestro hijo, señorita Vega, comentó la duquesa, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Octavio no deja de elogiarla. Aquella noche, Octavio visitó la habitación de Aurelia por primera vez. Era una transgresión mayor que todas las anteriores. No deberíamos, susurró ella, pero ya estaba abriendo la puerta. En la intimidad de aquella pequeña habitación, entre susurros y promesas a media voz, Aurelia entregó lo último que le quedaba. No eran ya la institutriz y el duque. Eran simplemente un hombre y una mujer consumidos por un sentimiento que desafiaba toda lógica.
Cuando pase el invierno, murmuró Octavio contra su cabello, encontraremos una solución. Aurelia no preguntó qué tipo de solución podría existir para ellos. Prefería aferrarse a la esperanza de que sus palabras no fueran solo promesas vacías susurradas en la oscuridad. Mientras él se vestía para regresar a sus aposentos, Aurelia contempló su propia imagen en el espejo. Reconoció a la mujer que le devolvía la mirada, pero también vio algo nuevo. Alguien que había tomado una decisión consciente de sacrificar su honor por amor. Lo que no podía saber es que ese sacrificio apenas comenzaba. Febrero trajo consigo vientos gélidos y las primeras sospechas de Aurelia. Los mareos matutinos, la fatiga inexplicable, la sensibilidad en su cuerpo. Intentó ignorar las señales durante 2 semanas, pero la ausencia de su período mensual confirmó lo que ya temía. Estaba embarazada del duque de Montervalle. Encerrada en su habitación, Aurelia contempló las opciones que tenía, todas igualmente devastadoras. Podría huir en secreto, dar a luz lejos y entregar al niño, pero la idea le resultaba insoportable. También podría buscar ayuda para resolver la situación, pero su conciencia rechazaba tal posibilidad. La tercera opción era confiar en Octavio. Esperó un momento propicio para hablar con él a solas. La oportunidad surgió una tarde en que la duquesa había salido a visitar a una familia vecina. Encontró a Octavio en su despacho, revisando correspondencia. «Necesito hablar con usted, Su Excelencia», dijo formalmente, consciente de que los sirvientes podían escuchar. El duque percibió su tono y la invitó a entrar, cerrando la puerta tras ella. «¿Qué sucede, Aurelia? Estás pálida». Ella respiró hondo, buscando palabras que no existían para suavizar aquella revelación. «Estoy esperando un hijo», dijo finalmente, su voz apenas audible. «Nuestro hijo». Octavio se quedó inmóvil, su rostro transformándose mientras asimilaba la noticia. Aurelia vio pasar por sus ojos una sucesión de emociones. Sorpresa, miedo, y finalmente algo parecido a la determinación. «Debemos ser cautelosos», dijo, tomando sus manos. «Dame unos días para pensar en cómo manejar esto». «Manejar», la palabra le sonó fría, calculadora. «Encontraré una solución, te lo prometo», respondió él, besando sus manos. «Confía en mí». Durante los días siguientes, Octavio pareció distante, absorto en pensamientos que no compartía. Aurelia esperaba, la incertidumbre creciendo con cada hora. Una semana después, él la citó en el pabellón del jardín al atardecer. El lugar estaba desierto, con la nieve derritiéndose lentamente bajo el sol de febrero. «He estado considerando nuestras opciones», comenzó Octavio. «Podría instalarte en una propiedad discreta, quizás en la costa». «¿Como tu amante oculta?», interrumpió Aurelia, la decepción evidente en su voz. «Como la madre de mi hijo», corrigió él. «Te proporcionaré todo lo necesario. El niño tendrá mi apellido, aunque no públicamente». Aurelia sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Había esperado. ¿Qué exactamente? Que abandonara a su esposa, su título, sus responsabilidades. «¿Y nosotros?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Octavio desvió la mirada hacia los jardines nevados. «Mi situación es complicada. Los acreedores presionan, las tierras producen menos cada año. El matrimonio con Valentina aseguró la supervivencia del ducado». «Entiendo», dijo Aurelia, aunque no era cierto. Entendía las palabras, pero no podía reconciliarlas con las promesas susurradas en la oscuridad. Lo que ninguno advirtió fue la figura que se alejaba entre los arbustos. El jardinero, Tomás, había escuchado suficiente. Al día siguiente, Aurelia notó miradas furtivas entre la servidumbre. Conversaciones que cesaban cuando ella entraba. El secreto había comenzado a filtrarse. La confrontación llegó esa misma noche. La duquesa la mandó llamar a sus aposentos privados. «Señorita Vega», la voz de Valentina era gélida. «He escuchado rumores perturbadores sobre usted y mi esposo». Aurelia mantuvo la compostura, aunque sentía que podría desmayarse en cualquier momento. «Su Excelencia, yo». «No insulte mi inteligencia con negaciones», cortó Valentina. «La cuestión es qué haremos al respecto». La puerta se abrió y entró Octavio, pálido como un fantasma. «Valentina, esto es un malentendido». Silencio. La duquesa raramente alzaba la voz, lo que hizo su comando aún más impactante. «La institutriz está embarazada de tu hijo. No hay malentendido posible». El silencio que siguió fue opresivo. Finalmente Valentina se dirigió a Aurelia. «Partirá esta misma noche. Se le pagará 1 año de salario y nunca más se acercará a esta familia. Es más generoso de lo que merece».
¿Y mi hijo?, preguntó Aurelia, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. Ese bastardo no es asunto mío, respondió Valentina, ni de esta casa. Aurelia miró a Octavio, esperando que intercediera, que mostrara una fracción del valor que ella estaba demostrando. Pero él permaneció en silencio, los ojos fijos en el suelo. Entiendo, dijo Aurelia finalmente. Partiré antes del amanecer. Mientras preparaba su equipaje, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, escuchó un suave golpe en su puerta. Era Octavio. Aurelia, lo siento tanto, no, interrumpió ella. No lo sientes lo suficiente para hacer lo correcto. Te enviaré dinero, me aseguraré de que estés bien. No quiero tu dinero, respondió, cerrando su maleta. No quiero nada tuyo, excepto la libertad de criar a nuestro hijo lejos de tu cobardía. Al amanecer, Aurelia Vega abandonó Villa Amantea. El carruaje atravesó los portones mientras ella miraba por última vez el lugar donde había entregado su corazón y su honor a un hombre que no había sabido valorar ninguno de los dos. Puerto Luminario era todo lo contrario a Villa Amantea, donde la mansión ducal se erguía imponente y fría. La ciudad portuaria bullía de vida y color. Comerciantes, marineros y viajeros de todas partes convergían en sus calles empedradas, creando un ambiente donde una mujer sola podía pasar desapercibida. Elena de Herrera, como ahora se hacía llamar Aurelia, encontró un modesto apartamento sobre una librería. La dueña, una viuda llamada Sofía, no hizo preguntas cuando la joven embarazada solicitó alojamiento, ofreciéndole además trabajo como dependienta. Los libros no juzgan, había dicho la mujer con una sonrisa comprensiva, y yo tampoco. Mateo nació en una calurosa noche de verano, 7 meses después de la huida de Villa Amantea. Era un niño hermoso, con los ojos grises de su madre y el cabello negro de su padre. Aurelia juró, mientras lo sostenía por primera vez, que haría todo lo posible para que nunca sintiera la ausencia de Octavio. Los primeros años fueron duros pero dignos. Aurelia administraba cuidadosamente sus ahorros, complementados con el salario de la librería. Aprendió a coser los trajes de Mateo, a preparar comidas económicas pero nutritivas, a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Los primeros pasos de su hijo, sus balbuceos convertidos gradualmente en palabras, su curiosidad insaciable. Mientras tanto, las noticias del ducado de Montervalle llegaban ocasionalmente a través de viajeros o periódicos. El duque y la duquesa habían sido bendecidos con un segundo hijo, una niña llamada Isabel. Las tierras prosperaban gracias a nuevas técnicas agrícolas. La familia había recuperado su prestigio social. Cada noticia era como una pequeña puñalada para Aurelia, no por envidia, sino por la injusticia de que Octavio pudiera continuar su vida como si nada hubiera pasado, mientras ella cargaba sola con las consecuencias de su amor compartido. A veces, en las noches solitarias, se permitía recordar aquellos meses en Villa Amantea, las conversaciones en la biblioteca, los encuentros furtivos, las promesas susurradas. Luego miraba a Mateo dormido y se recordaba que, a pesar de todo, no podía arrepentirse. Su hijo era el único tesoro que necesitaba. Cuando Mateo cumplió 4 años, comenzó a hacer preguntas sobre su padre. ¿Por qué no tengo papá como Julián?, preguntó un día, refiriéndose al hijo de un pescador vecino. Tu papá vive muy lejos, respondió Aurelia, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No pudo quedarse con nosotros. Pero me quiere, insistió el niño con esa lógica simple e implacable de la infancia. Aurelia dudó. ¿Qué podía decir? Que su padre había elegido su título y su fortuna por encima de ellos, que probablemente ni siquiera sabía de su existencia. Estoy segura de que te querría mucho si te conociera, dijo finalmente. A medida que Mateo crecía, su parecido con Octavio se acentuaba. El mismo mentón determinado, la misma manera de fruncir el ceño cuando se concentraba. Cada nuevo rasgo era un recordatorio constante del hombre que los había abandonado. Una tarde, mientras organizaba libros recién llegados, Aurelia encontró un periódico de la capital. Un artículo mencionaba que el heredero del ducado de Montervalle, Damián, ahora de 10 años, mostraba una salud delicada que preocupaba a sus padres. Algo se removió en el corazón de Aurelia. Recordaba al pequeño Damián, un niño dulce e introvertido que había sido su alumno. Había desarrollado un genuino afecto por él durante aquellos meses. Esa noche, mientras Mateo dormía, Aurelia tomó una decisión que había estado gestándose inconscientemente durante años. Era hora de enfrentar el pasado.
No por venganza sino por justicia, por Mateo, que merecía conocer su verdadero lugar en el mundo. Comenzó a planificar meticulosamente. Investigó la situación actual del ducado. Ahorró cada moneda extra. Preparó documentos con su verdadera identidad, cuidadosamente preservados todos estos años. Pronto haremos un viaje, mi amor, le dijo a Mateo una noche, mientras le leía un cuento. Conocerás lugares nuevos, personas importantes. ¿Veremos a papá?, preguntó el niño, sorprendiéndola con su intuición. Aurelia acarició su cabello negro, tan similar al de Octavio. Sí, Mateo. Creo que es hora de que conozcas a tu padre. ¿Quién era mi padre antes de ser mi padre?, preguntó Mateo una tarde mientras caminaban por el puerto. La pregunta tomó por sorpresa a Aurelia. A sus 6 años, Mateo mostraba una perspicacia inquietante. ¿A qué te refieres, cariño? Julián dice que su papá era pescador desde siempre. Ana dice que su papá era soldado antes de tener hijos. ¿Qué era mi papá? Aurelia respiró hondo. Había decidido no mentirle, pero tampoco podía contarle toda la verdad. Tu padre viene de una familia importante, personas que tienen responsabilidades con muchas otras personas. Como un rey, los ojos del niño se iluminaron. No exactamente, pero similar, sonrió ella. Algún día lo entenderás mejor. Esa conversación solidificó su determinación. Durante meses, Aurelia había recopilado información sobre Villa Amantea y sus habitantes actuales. Sabía que la anterior institutriz del joven Damián había partido recientemente, creando una oportunidad perfecta. Había perfeccionado su plan cuidadosamente. Se presentaría bajo el nombre de Elena de Herrera, viuda respetable con experiencia educativa. Sus credenciales eran impecables, combinando su verdadera experiencia con referencias cuidadosamente fabricadas. Nadie en la mansión, excepto Octavio y posiblemente Valentina, podría reconocerla después de 6 años. Había cambiado su apariencia. Su cabello antes castaño claro ahora era más oscuro, lo llevaba recogido severamente, y utilizaba gafas de lectura que alteraban sutilmente sus facciones. ¿Estás segura de esto, querida?, preguntó Sofía mientras ayudaba a Aurelia a preparar el equipaje. Remover el pasado rara vez trae paz. No busco paz, respondió Aurelia. Busco justicia para Mateo. Merece conocer su herencia, incluso si nunca puede reclamarla públicamente. El viaje hacia el ducado fue largo. Mateo, emocionado por la aventura, hacía preguntas interminables sobre su destino. La casa donde vamos es grande. Muy grande, confirmó Aurelia, con jardines y una biblioteca llena de libros. ¿Y el niño que voy a conocer será mi amigo? Aurelia dudó. Damián y Mateo eran medio hermanos, aunque ninguno lo sabría. Espero que sí, cariño. Pero recuerda nuestro acuerdo. Allí soy la señora de Herrera, tu tía. Es importante para nuestro juego. Mateo asintió solemnemente. Para él, era una emocionante conspiración, no una dolorosa necesidad. Villa Amantea no había cambiado. Los mismos cipreses flanqueaban la entrada, las mismas gárgolas vigilaban desde las cornisas. Sin embargo, Aurelia notó pequeños detalles diferentes, nuevos rosales en el jardín, cortinas diferentes en las ventanas principales. La entrevista con el administrador fue tensa pero exitosa. El hombre, nuevo en el puesto desde su partida, quedó impresionado por sus credenciales y su conocimiento de varios idiomas. Su excelencia el duque está actualmente en la capital, pero la duquesa desea que el nuevo instructor comience inmediatamente, explicó. El joven Damián ha tenido problemas de salud y su educación se ha visto interrumpida. Comprendo perfectamente, respondió Aurelia con calma profesional. Mi sobrino y yo podemos instalarnos hoy mismo si es conveniente. Su sobrino, el administrador, frunció el ceño. Mateo quedó huérfano recientemente. Como su única pariente, no puedo separarme de él, explicó con expresión afligida. Es un niño tranquilo y bien educado. No causará molestias. Después de algunas consultas, se le permitió quedarse con Mateo en una habitación adyacente a la suya, en el ala de servicio. Era más pequeña que la que había ocupado años atrás, pero Aurelia lo consideró una ventaja. Menos probabilidades de despertar recuerdos. Esa noche, mientras acomodaba a Mateo en su nueva cama, el niño la miró con ojos somnolientos. ¿Mi papá vendrá pronto? Sí, cariño. Pero recuerda, cuando venga, no podemos decir que es tu papá, es nuestro secreto. ¿Por qué es un secreto? Aurelia besó su frente. Algunos secretos protegen a las personas que amamos. Algún día lo entenderás. Mientras Mateo dormía,
Aurelia contempló la luna desde la ventana. Estaba nuevamente bajo el mismo techo que Octavio, pero esta vez con un propósito diferente. No venía buscando amor o redención. Venía a mostrarle lo que había perdido, a hacer que enfrentara la consecuencia de su cobardía. Mañana conocería a Damián, el niño que una vez había sido su alumno. Mañana comenzaría verdaderamente su plan. Y cuando Octavio regresara y la viera, sabría que el pasado nunca queda completamente enterrado. El joven Damián había cambiado. El niño tímido pero alegre que Aurelia recordaba se había transformado en un muchacho pálido y retraído. A sus 10 años, parecía cargar un peso invisible sobre sus hombros. «Buenos días, señora de Herrera», saludó formalmente durante su primera lección. «Espero no decepcionarla con mi rendimiento». «Estoy segura de que nos llevaremos muy bien», respondió ella, notando la tensión en sus pequeños hombros. «Hoy solo conversaremos para conocernos mejor». Gradualmente, Aurelia descubrió la causa de su cambio. Damián sufría frecuentes episodios de asma que lo mantenían confinado en interiores. Su condición había empeorado en los últimos años, limitando sus actividades y separándolo de otros niños. «Padre dice que debo esforzarme más», confesó durante la segunda semana. «Un futuro duque no puede ser débil». Aquellas palabras revelaban tanto sobre Octavio que Aurelia sintió una punzada de dolor. El hombre que había conocido, a pesar de sus defectos, nunca había sido cruel. La introducción de Mateo en la vida de Damián fue cuidadosamente orquestada. Aurelia pidió permiso para que su sobrino asistiera a algunas lecciones, argumentando beneficios para ambos niños. «Mi sobrino podría ser un compañero de estudios apropiado», sugirió a la señora Peralta. «El joven Damián parece necesitar compañía de su edad». El primer encuentro entre los medio hermanos fue fascinante de observar. Físicamente, el parecido era sutil pero innegable para quien supiera buscarlo. La misma inclinación de la cabeza, idéntica forma de las cejas, el mismo gesto inconsciente al concentrarse. «Hola, soy Mateo», se presentó su hijo con esa confianza natural que tanto contrastaba con la timidez de Damián. «Soy Damián de Montervalle», respondió el heredero con formalidad excesiva para su edad. «¿Quieres ver mi colección de conchas marinas? Las traje del puerto». La simplicidad de la oferta desarmó la reserva de Damián. Pronto, los niños establecieron una camaradería que sorprendió a todos en la mansión. La duquesa Valentina observaba esta amistad con expresión indescifrable. Había envejecido elegantemente, su belleza fría ahora matizada por líneas de preocupación alrededor de los ojos. «Su sobrino parece tener un efecto positivo en mi hijo, señora de Herrera», comentó una tarde, mientras observaba a los niños jugando ajedrez en la terraza. «Damián sonríe más de su llegada». «Los niños se benefician de la compañía adecuada, su excelencia», respondió Aurelia, manteniendo su tono profesional. Valentina la estudió con intensidad. «Hay algo familiar en usted. ¿Nos hemos conocido antes?» «Lo dudo, su excelencia. He pasado los últimos años en la costa». La duquesa no pareció convencida, pero no insistió. Las semanas pasaron. Aurelia estableció una rutina eficiente, dividiendo el día entre lecciones formales y actividades que fortalecieran la salud de Damián. Implementó ejercicios respiratorios que había aprendido de un médico en Puerto Luminario, y gradualmente, los episodios de asma del niño disminuyeron en frecuencia. Mientras tanto, Mateo florecía en el entorno de la mansión, absorbiendo conocimientos como una esponja y encantando al personal con su personalidad vivaz. Nadie cuestionaba su presencia, ahora considerada beneficiosa para el heredero. La noticia llegó una mañana lluviosa. El duque Octavio regresaría en 3 días. Aurelia intensificó su preparación. Cada noche practicaba frente al espejo, ensayando su compostura para el inevitable encuentro. Se preguntaba si él la reconocería inmediatamente o si sus años de separación y su cambio de apariencia serían suficiente disfraz. La mañana de su llegada, Aurelia vistió a Mateo con particular cuidado, eligiendo un traje que acentuaba inconscientemente su parecido con Octavio. «Recuerda, cariño, hoy conocerás a un hombre muy importante», le dijo mientras peinaba su cabello rebelde. «Debes ser especialmente educado». «¿Es el papá de Damián?», preguntó Mateo inocentemente. «Sí, y recuerda nuestro secreto». El carruaje ducal llegó al mediodía. Desde la ventana de la sala de estudios, Aurelia observó a Octavio descender. Los años habían añadido algunas canas más a sus sienes, pero seguía siendo el hombre que recordaba.
Alto, distinguido, con ese porte aristocrático que una vez la había cautivado, Damián fue llamado para recibir a su padre. Aurelia y Mateo permanecieron en la sala de estudios, esperando. Los pasos en el corredor anunciaron su llegada antes que el golpe en la puerta. Aurelia respiró hondo, colocando una mano protectora sobre el hombro de Mateo. Adelante, dijo con voz firme. La puerta se abrió. Octavio entró, sus ojos fijos inicialmente en un informe que sostenía. Señora de Herrera, me han informado sobre los progresos de mi hijo, y quería agradecerle personalmente. Sus palabras murieron cuando levantó la mirada y la vio. El reconocimiento fue instantáneo, devastador. Su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. Pero no fue Aurelia quien capturó su atención por más tiempo. Fue Mateo de pie junto a ella, con sus ojos grises y su cabello negro tan similar al suyo. Buenos días, Su Excelencia, dijo Aurelia con perfecta compostura. Mi sobrino y yo estamos honrados de conocerlo finalmente. Aurelia, susurró Octavio, el nombre escapando de sus labios antes de poder contenerse. Elena de Herrera, Su Excelencia, corrigió ella con firmeza, institutriz de su hijo desde hace casi 2 meses. Los ojos de Octavio se desviaron nuevamente hacia Mateo, estudiándolo con intensidad casi dolorosa. «¿Y este es, mi sobrino Mateo?», interrumpió Aurelia. «Teo, saluda al duque de Montaval». El niño ejecutó una perfecta reverencia, tal como Aurelia le había enseñado. «Es un honor conocerlo, Su Excelencia», dijo con voz clara. Octavio pareció momentáneamente incapaz de hablar. Sus ojos iban del niño a Aurelia y viceversa, conectando puntos invisibles, reconociendo verdades silenciadas. «Necesitamos hablar», dijo finalmente, recuperando parte de su compostura. «En privado». «Estoy en medio de las lecciones de su hijo, Su Excelencia», respondió Aurelia con deliberada formalidad, quizás más tarde. La tensión entre ambos era palpable. Finalmente, Octavio asintió rígidamente. «Esta noche en la biblioteca», indicó, antes de retirarse con pasos apresurados. La cena fue una prueba de resistencia. Sentada en la mesa principal por invitación de la duquesa, un honor inusual para una institutriz, Aurelia mantuvo su papel a la perfección. Habló de métodos educativos, respondió preguntas sobre su experiencia previa, incluso discutió literatura con Valentina, quien resultó ser sorprendentemente versada en poesía moderna. Octavio apenas participó en la conversación, observándola con una mezcla de incredulidad y algo más profundo que Aurelia se negaba a interpretar. La reunión en la biblioteca nunca ocurrió. Poco después de la cena, sonaron gritos alarmados desde la habitación de Damián. El niño se había desplomado con fiebre alta, su respiración dificultosa y entrecortada. «Llamen al médico», ordenó Valentina, mientras sostenía la mano ardiente de su hijo. El médico del pueblo tardó en llegar. Mientras tanto, Damián empeoraba por momentos, su pequeño cuerpo sacudido por escalofríos violentos. «Conozco hierbas que podrían ayudar», ofreció Aurelia, recordando remedios aprendidos durante sus años en Puerto Luminario, para bajar la fiebre y facilitar la respiración. Valentina, desesperada ante el sufrimiento de su hijo, asintió. «Haz lo que sea necesario». Aurelia preparó una infusión de corteza de sauce y tomillo, añadiendo miel para suavizar el sabor amargo. Con delicadeza, ayudó a Damián a beber pequeños sorbos. «Respira conmigo, Damián», instruyó suavemente. «Despacio, como practicamos». Gradualmente, la respiración del niño se estabilizó. La fiebre, aunque persistente, dejó de subir. Cuando el médico finalmente llegó, encontró al paciente más estable de lo que esperaba. «Ha hecho un excelente trabajo, señora», reconoció tras examinar a Damián. Sus conocimientos herbales probablemente salvaron su vida. La inflamación pulmonar estaba avanzando rápidamente. La noche se convirtió en una vigilia compartida. Aurelia se negó a dejar el lado de Damián, alternándose con Valentina para refrescar su frente y administrar las infusiones medicinales. Octavio entraba y salía de la habitación, su rostro marcado por la preocupación. Cerca del amanecer, cuando Valentina había ido a descansar brevemente, y solo Aurelia permanecía junto al niño dormido, Octavio se acercó a la cama. «Siempre supiste qué hacer», murmuró, observando a su hijo con expresión atormentada. «Incluso años atrás, entendías a Damián mejor que yo». Aurelia mantuvo su atención en el niño, evitando la mirada de Octavio. «Es mi trabajo entender a mis alumnos. Sabes que me refiero a más que eso», insistió él, su voz un susurro tenso. «¿Por qué has vuelto, Aurelia? ¿Por qué ahora?»
Ella finalmente lo miró, permitiendo que parte de su dolor y resentimiento se reflejara en sus ojos. «¿Realmente necesitas preguntarlo?», respondió, indicando con un gesto hacia la puerta entreabierta, donde se podía vislumbrar a Mateo dormido en una silla del pasillo. Octavio siguió su mirada, la comprensión oscureciendo su expresión. «Es mío» no era una pregunta. «Es mío», corrigió Aurelia con firmeza. «Tú renunciaste a cualquier derecho sobre él hace 6 años». El silencio que siguió fue denso, cargado de recriminaciones no pronunciadas y justificaciones imposibles. «No pasa un día sin que piense en ti», confesó finalmente Octavio. «En lo que hice, en lo que no tuve el valor de hacer». «Tus remordimientos llegan tarde», respondió Aurelia, aunque su voz había perdido algo de su filo. «No vine buscando disculpas». «Entonces, ¿por qué?». Antes de que pudiera responder, Damián se agitó en sueños. Ambos volvieron su atención al niño, la conversación interrumpida por una preocupación más inmediata. Mientras calmaba a Damián, Aurelia sintió la mirada de Octavio sobre ella. No necesitaba verlo para saber que sus ojos reflejaban la misma mezcla contradictoria de emociones que ella misma luchaba por contener. Arrepentimiento, anhelo, y el reconocimiento doloroso de que algunas heridas nunca cicatrizan completamente. La recuperación de Damián fue lenta pero constante. Durante los días siguientes, Aurelia dedicó cada momento a su cuidado, implementando tratamientos que combinaban la medicina tradicional con los remedios naturales que había aprendido en Puerto Luminario. Mateo se convirtió en una presencia constante en la habitación del enfermo, leyéndole cuentos o simplemente haciéndole compañía silenciosa. La amistad entre los medio hermanos se fortaleció en esas horas compartidas, creando un vínculo que ninguno comprendía completamente, pero ambos valoraban. Octavio observaba esta dinámica con expresión indescifrable. Tras su confrontación interrumpida, había mantenido una distancia cautelosa, limitándose a intercambios formales en presencia de otros. Sin embargo, Aurelia sentía su mirada siguiéndola constantemente, cargada de preguntas no formuladas. Una tarde, mientras Damián dormía y Mateo había sido llevado a los jardines por una doncella, Valentina entró silenciosamente en la habitación. Su rostro, normalmente compuesto, mostraba signos de noches sin dormir. «Necesito hablar con usted, señora de Herrera», dijo con voz controlada. O debería decir, señorita Vega. El corazón de Aurelia se detuvo por un instante. Había esperado este momento, pero no tan pronto. «Su excelencia, yo». «No son necesarias las explicaciones», interrumpió Valentina. «La reconocí desde el primer día. Sus ojos son inconfundibles, aunque haya cambiado todo lo demás». Aurelia permaneció en silencio, evaluando sus opciones. Finalmente optó por la verdad. «¿Por qué no dijo nada?». «Quería entender sus intenciones», respondió la duquesa, sentándose junto a la cama de su hijo. «Si buscaba venganza, chantaje o algo más. Y ahora cree saberlo». Valentina observó a Damián dormido antes de responder. «Creo que vino por su hijo. Para que conociera a su padre, aunque fuera desde las sombras». La precisión de aquella observación dejó a Aurelia momentáneamente sin palabras. «No busco destruir su familia», dijo finalmente. «Solo, justicia quizás. O cierre. Octavio sabe que el niño es suyo». «Lo ha deducido», confirmó Aurelia. «Aunque no hemos hablado directamente del tema». Valentina asintió lentamente, como confirmando algo para sí misma. «Mi matrimonio con Octavio nunca ha sido un cuento de hadas, señorita Vega. Fue un arreglo financiero beneficioso para ambas familias. Respeto a mi esposo y él me respeta a mí. Es suficiente para la mayoría de los días». Hizo una pausa, sus dedos arreglando innecesariamente las sábanas de Damián. «Siempre supe que hubo alguien antes de mí. Alguien que dejó una marca que nunca pude borrar. Su excelencia, no pretendo». «Por favor, déjeme terminar», la interrumpió Valentina con firmeza. «Lo que usted hizo por Damián no solo salvó su vida esta semana. Sus métodos, sus ejercicios respiratorios, han mejorado su condición más que todos los tratamientos anteriores. Como madre, estoy en deuda con usted». Aurelia no esperaba este giro en la conversación. «Solo hice lo que cualquiera haría». «No, hizo lo que una madre haría», corrigió Valentina, con el mismo cuidado que dedica a su propio hijo. La puerta se abrió antes de que Aurelia pudiera responder. Octavio entró, deteniéndose abruptamente al encontrarlas juntas. «Valentina, Aurelia». Su voz traicionaba su nerviosismo. «Justo a tiempo, querido»,
dijo Valentina con sorprendente calma. Estábamos discutiendo el futuro de nuestros hijos. Nuestros. Octavio palideció, comprendiendo el alcance de las palabras de su esposa. Siéntate, Octavio, ordenó Valentina. Es hora de que los tres hablemos con honestidad. Lo que siguió fue una conversación extraordinaria. Sin recriminaciones ni gritos, los tres adultos discutieron una situación imposible, buscando una solución que honrara todas las partes involucradas. El niño merece conocer a su padre, declaró Valentina con pragmatismo sorprendente. Y Damián necesita la atención médica que solo la señorita Vega parece capaz de proporcionar. ¿Qué propones exactamente?, preguntó Octavio, visiblemente desconcertado por la dirección de la conversación. La casa del lago está desocupada desde la muerte de tu tía, respondió Valentina. Lo suficientemente cerca para visitas regulares, lo suficientemente lejos para evitar habladurías. La señorita Vega podría instalarse allí con su hijo, oficialmente como institutriz permanente de Damián y consultora de salud. Aurelia miró a Valentina con asombro. ¿Por qué haría algo así por nosotros? La duquesa sonrió, una sonrisa genuina que suavizó sus rasgos aristocráticos. No lo hago por ustedes. Lo hago por mi hijo, que necesita sus cuidados, por el pequeño Mateo, que merece conocer su herencia. Y por esta familia que, aunque imperfecta, es lo único que tenemos. Octavio tomó la mano de su esposa con evidente gratitud. Valentina, nunca dejas de sorprenderme. No confundas pragmatismo con nobleza, querido, respondió ella secamente. Simplemente reconozco que algunas batallas no merecen ser libradas. Mirando a Aurelia, añadió, no pretendo que seamos amigas, señorita Vega, pero podemos ser aliadas por el bien de nuestros hijos. Mientras Damián despertaba lentamente, Aurelia contempló el rostro del niño que había llegado a querer casi como propio. Luego pensó en Mateo, quien finalmente podría conocer a su padre, aunque fuera bajo circunstancias inusuales. No era el final que había imaginado cuando planeó su regreso. No había victoria ni derrota, solo un compromiso imperfecto nacido de la necesidad y el afecto compartido por los niños inocentes atrapados en esta historia. Acepto, dijo finalmente, por Mateo, por Damián, por todos nosotros. Y así, en aquella habitación iluminada por el sol poniente, tres adultos forjaron un pacto inusual que redefinía los límites del honor, el deber y el amor. Un acuerdo que reconocía que a veces, la familia no es lo que dictan las convenciones, sino lo que construimos con las piezas imperfectas que la vida nos ofrece.